Muy buenos días, soy la doctora Irma Ortiz. Agradezco a la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria por la invitación. El día de hoy les voy a hablar sobre cuidados paliativos en el paciente oncológico. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento de mejora de calidad de vida de los pacientes, tanto adultos y niños, y sus allegados o familiares, cuando estos afrontan un problema inherente como es la enfermedad oncológica, que es potencialmente mortal, ya que va a prevenir y aliviar el sufrimiento a través de una identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto de síntomas físicos como dolor que tiene un impacto negativo en el paciente y la familia, así como síntomas psicosociales y espirituales. Afrontar el síntoma supone ocuparse de problemas que no solamente se limitan a los síntomas físicos. Los cuidados paliativos son una necesidad urgente y humanitaria de carácter mundial para las personas con cáncer u otras enfermedades crónicas. En esta revisión del Lancet Oncology Commission nos habla de las principales causas de cáncer y mortalidad. En hombres, como vemos acá en Perú, nuestra prevalencia y causas de mortalidad son en relación a cáncer de próstata y estómago. Y acá observamos que las principales y la prevalencia de mortalidad que tenemos en el Perú es cáncer de cervix y cáncer de mama. Esto hace ver que las necesidades actuales de nuestra población no solo son requerimiento de tratamientos curativos, ya que la mayoría de patologías oncológicas se diagnostican en una enfermedad en estadios avanzados o estadios terminales. Eso requiere no solamente de un tratamiento oncológico activo que puede ser necesario o no, dependiendo del estado de enfermedad, sino también de manejo de síntomas. El síntoma como dolor en un paciente oncológico genera un impacto negativo en la familia. Esto hace ver también que los cuidados paliativos requieren y están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud, ya que deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en personas y sus familias, que presten especial atención a necesidades como las patologías. Cuando hablamos de quienes necesitan de cuidados paliativos, en esta publicación de la OMS refiere que 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos al año son: las enfermedades cardiovasculares representan el 39% de la población, las patologías oncológicas el 34%, el 10% de las enfermedades pulmonares, el 6% de patologías como VIH-Sida y el 5% diabetes. En relación a en nuestro país, Perú, acá se ha invertido la mayor cantidad de requerimiento según la prevalencia de enfermedades es en patologías oncológicas que requieren de cuidados paliativos. Un poco de ello. Y cuando hablamos en consumo de opioides en Latinoamérica, en esta misma revisión presenta el consumo de países a nivel de Latinoamérica. Si bien nuestros países hermanos como Argentina pueden llegar a un consumo de opioides de 15 miligramos por persona, Perú no llega ni a 5 miligramos. Eso quiere decir que el consumo y el acceso y la disponibilidad de opioides para los pacientes que tienen dolor por patologías oncológicas es pobre. ¿Y qué sucede acá? ¿Cuál es la percepción? Según el análisis situacional de cuidados paliativos en el Perú, aproximadamente 120.000 personas fallecen por enfermedad terminal al año. Y esto nos hace ver que el 0.3% de la población requiere atención de cuidados paliativos y que nosotros solamente coberturamos el 0.3%. Esto hace ver que debe cambiar, o ya empieza el cambio, de que las políticas y los sistemas nacionales de salud contemplen
alguna medida sobre esta asistencia paliativa, tanto en la formación en cuidados paliativos ofrecida a los profesionales de la salud, generalmente suele ser escasa o nula, tanto que el acceso de la población a analgésicos opioides es infrecuente y no cumple con las conveniencias o las convenciones internacionales sobre el acceso a medicamentos esenciales. Como ya les había mencionado, si recordamos las diapositivas anteriores, aquí nosotros en Perú el 32% de patologías de necesidad de cuidados paliativos es de enfermedades oncológicas principalmente. Luego le vienen las enfermedades respiratorias y posteriormente las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué se está haciendo? Ya el año pasado, en el 2018, en el mes de septiembre, se crea la ley 3846 que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas. Esto ha generado que haya y que exista y que se empiece a generar una estrategia nacional en la cual tiene que empoderar a la comunidad en el cuidado, mejorar la oferta de servicios, fortalecer las capacitaciones de los recursos humanos y mejorar el acceso y disponibilidad de opioides. También plantea programas regionales en relación y al convenio que hay en Comité de Cuidados Paliativos Regionales, donde deben formarse red de equipos para la implementación territorial. Y lo que se requiere y lo que se quiere actualmente es que estos equipos sean servicios de cuidados paliativos organizados bajo una mirada de redes integradas de servicios de salud. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que requiere seguimiento de una patología crónica como la oncológica, que recibe morfina en un instituto, en un hospital de nivel 3, también lo requiere, lo tenga y lo mantenga en un hospital de nivel 1, y que las capacidades que pueda hacer y las de nivel 1 debe de ser nivel resolutivo. Los cuidados. ¿Cómo puede integrarse los cuidados paliativos en la trayectoria de enfermedad? Si vemos estos dos gráficos, en el gráfico superior hablamos que los cuidados paliativos no solo deben darse al final de vida o paciente en agonía o cuando el paciente tiene enfermedad avanzada. Si observamos el primer gráfico en relación al tratamiento, el paciente al momento del diagnóstico, independientemente del estadio, puede venir con muchos síntomas, como por ejemplo dolor, y que las actitudes o las acciones que tenga el médico en medicina paliativa puede ser solamente apoyo de manejo de síntomas, que posteriormente va a ir incrementando según la necesidad del paciente. Si vemos acá, si el paciente en cuanto al diagnóstico vemos que es muy pobre, nuestras acciones van a ser mucho mayores. El soporte y los cuidados paliativos que le podamos dar van a ser dependiendo de qué es lo que necesite el paciente. Obviamente que mientras nos acercamos a una enfermedad terminal o una enfermedad avanzada, los requerimientos de cuidado paliativo y el soporte que nosotros le podamos dar va a ser mucho mayor. Cuando hablamos de función, si vemos acá hay varias patologías, mencionamos a pacientes adultos mayores con fragilidad, en pacientes cardiópatas o pacientes con falla pulmonar. Pero si vemos un paciente oncológico, puede tener varias alteraciones o varios gráficos en relación a su función. El paciente puede estar, por ejemplo, estable por mucho tiempo con enfermedad oncológica controlada, pero luego ya hay progresión de enfermedad. O el paciente que recibe tratamiento presenta recaída rápidamente de enfermedad, nuevamente se le da un tratamiento oncológico, vuelve a tener una recaída y finalmente fallece. La importancia de las acciones que nosotros vamos a tener en estos diferentes niveles van a generar que el paciente y la familia tomen una mejor situación de lo que está afrontando actualmente. Hay diferentes estudios que mencionan que los cuidados paliativos son necesarios e importantes en el manejo de un paciente oncológico. Por eso es que ya no se menciona
ya no se menciona que un paciente oncológico ya en estadio enfermedad o terminal requiere ahí recién cuidados paliativos. Por ejemplo, hay 7 estudios controlados aleatorizados que demuestran que los cuidados paliativos integrados al tratamiento oncológico estándar mantienen o mejoran la calidad de vida del paciente, muchas veces reflejándose también en el ahorro económico e incluso en la sobrevida de pacientes con cáncer avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuidados paliativos no son iguales a final de vida, ya que se van a enfocar principalmente en el alivio del sufrimiento del enfermo. Y cuando hablamos de sufrimiento, no solo hablamos de sufrimiento físico, sino del sufrimiento emocional, psicosocial y espiritual, del paciente y la familia en todas sus dimensiones a lo largo de todo el curso de la enfermedad. Y cuando hablamos de las dimensiones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que valorar cuando hablamos y cuando vemos a un paciente en cuidados paliativos? Dimensiones derivadas del paciente. Etapa en ciclo de vida. Es diferente los cuidados paliativos en un niño que en un adulto, ya que las necesidades son distintas, los requerimientos son diferentes, ya que en el niño, por ejemplo, no solamente debe verse al niño, a la familia, sino cuál es el impacto que tiene en su desarrollo. Antecedentes psiquiátricos importantes. Es difícil y es mucho más, va a tener mucho más actividad. Vamos a necesitar mayores recursos cuando hablamos de un paciente psiquiátrico. Dimensiones derivadas de la situación clínica. Tenemos que ver qué tipo de síntomas tenemos. Los síntomas en cuidados paliativos, cuando hablamos manejo de síntomas, es para aliviar el sufrimiento que está causando este síntoma a un paciente, ya sea dolor, sea disnea, sea delirio. Urgencias oncológicas. Todo paciente oncológico puede tener alguna complicación. Y eso no quiere decir que las intervenciones que nosotros hagamos como cuidados paliativos no apoyen o aporten en cuanto al tratamiento oncológico se refiere. Dimensiones derivadas de la familia y el entorno. Falta de cuidadores. La mayoría de los pacientes que llegan a una institución oncológica generalmente son de provincia. Y cuando hablamos de costos, mientras el paciente puede valerse por sí mismo, viene solo. Pero cuando tiene una enfermedad avanzada, ya no viene solo el paciente, viene con algún familiar. Es muy importante la necesidad del cuidador, no solamente al final, sino desde el inicio. El cuidador es la persona que acompaña, es la persona que le da soporte, es la persona que sabe qué tipo de medicamentos utiliza. Y a este cuidador también hay que cuidarlo. Ver en qué tipo de familia nos encontramos. Si es una familia funcional, es una familia disfuncional, se encuentra en pobreza extrema, nos falta recursos y las características geográficas que impiden el acceso. ¿Cuántos de los pacientes que viven en provincia vienen acá a pesar de tener una enfermedad avanzada donde solo le dicen que ya no va a recibir un tratamiento oncológico? Es importante el tipo de comunicación que nosotros le podamos brindar y explicar de manera adecuada para que esto no genere mayor deterioro. Requerimiento de tecnología. Un paciente, así como cualquier otro, que puede tener algún tipo de patología que conlleve a que tenga o progresión de enfermedad o que tenga alguna complicación por enfermedad, como por ejemplo una fractura, o que requiere de medicamentos porque el paciente, de medicamentos como opioides potentes que no tiene en su lugar de origen y que tiene que viajar hasta Lima, por ejemplo, para tener mayor o poder acceder a este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son las bases terapéuticas de los cuidados paliativos? Habíamos hablado de que nosotros trabajamos con pacientes y familia. Nunca trabajamos uno u otro, ya que requiere atención integral e individualizada, dependiendo de los enfoques y del tipo de paciente que tengamos. La unidad de tratamiento está conformada por el paciente y su familia, ya que nosotros tenemos que mejorar, tenemos que darle mayores recursos a este paciente y a su familia. Algo importante es que no debe perder autonomía y ni su dignidad. Cuando hablamos de autonomía y damos tratamientos oncológicos, el hecho de colocarle una vía endovenosa a un paciente para que esté en su casa y tenga que cuidarle la familia,
estamos gastando mayores recursos. El paciente, hasta el último momento, lo que él quiere es respeto y por lo menos tomar algunas decisiones. La actitud terapéutica activa no quiere decir que cuando un paciente tiene una enfermedad avanzada y que ya no va a recibir un tratamiento oncológico, la palabra o la frase ya no hay nada más que hacer. Todavía tenemos muchas cosas por hacer. Cuando damos un tratamiento paliativo para manejo de síntomas como dolor, disnea, delirio, náuseas, vómitos, no solamente hablamos de un tratamiento farmacológico, sino de los tratamientos no farmacológicos que se le explica a la familia para que pueda identificar rápidamente y saber qué hacer. En cuidados paliativos les enseñamos a las familias a tener ciertas actitudes o ciertos conocimientos para que mejoren la calidad de vida no solo del paciente, sino también para tranquilidad de ellos. Fomentar el respeto, confort y la comunicación. Es importante siempre tener en consideración que la familia es un gran apoyo para nosotros, es el pilar para que nosotros podamos llevar con el familiar, con el paciente, un adecuado tratamiento. La comunicación adecuada, la empatía que nosotros podamos tener en relación a una buena información, cuando el paciente tiene una enfermedad avanzada, explicándole de forma adecuada el diagnóstico y pronóstico de enfermedad, genera en sí un impacto en la familia. Muchas veces nos encontramos en la consulta cuando la familia no desea que se le diga al paciente qué es lo que tiene. ¿Y ahí qué estamos haciendo? No estamos respetándolo. En varias revisiones y en varios estudios se menciona que el 80-90% de los pacientes que sufren de enfermedades crónicas avanzadas requieren y necesitan saber su diagnóstico, solicitan diagnóstico, pero muchas veces la familia no lo permite y nosotros como personal de salud tampoco se lo damos. Entonces, ¿por qué es importante una adecuada comunicación? Para que el paciente, uno, no pierda autonomía y pueda tomar decisiones por él mismo. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es la comunicación médico-paciente, como ya lo había mencionado, ya que este proceso en el cual se produce un intercambio entre los que participan, paciente, familia y médico, se ha definido como multidimensional dinámico. Está conformado por el contenido, qué es lo que vamos a decir, cómo se lo vamos a decir, las relaciones. El hecho que veamos a un paciente por primera vez, no le vamos a decir todo en una sola, si no es muy en una sola una mala noticia, por ejemplo. Es importante poder tener cierta empatía con la familia y el paciente para que nos puedan entender. Las interacciones que podamos tener con ellos. ¿Cuáles en diferentes revisiones se ve si ya hablamos de síntomas en un paciente como síntomas físicos, llámese dolor, disnea, delirio, y si hablamos de síntomas, qué síntomas podamos encontrar en familiares con enfermedad terminal? Son funcionamiento con patrones rígidos, encontramos un ciclo familiar alterado, una sobreprotección del enfermo, y cuando hablamos síntomas dependientes de comunicación, hablamos de conspiración de silencio. Y eso es algo que vemos mucho en la consulta. Es el acuerdo que llega a la familia, el entorno o incluso los profesionales de salud de cambiar la información con finalidad de ocultar un diagnóstico, gravedad y el pronóstico. Es lo que vemos mucho en la consulta cuando nosotros viene la familia con el paciente y la familia está atrás diciendo que no le digamos absolutamente nada cuando el paciente requiere una adecuada comunicación de su diagnóstico. Ahí nosotros ya estamos conspirando con la familia en no darle una adecuada información o en ocultar información. O porque en la consulta solo nos dan 15 minutos y no podemos abordar todos estos temas porque nos da mucha pereza o nos cansamos mucho más. Y esto genera mayor daño en el paciente. ¿Qué tipo de síntomas se ven relacionados a la familia?
Definitivamente, cuando una familia afronta una enfermedad crónica oncológica, se puede generar miedo, genera negación, genera cólera, ambivalencia afectiva, aislamiento social, la familia puede claudicar y observamos muchas veces el duelo patológico. ¿Cuáles son los principios generales en control de síntomas? Hablamos acá en relación a síntomas físicos. Primero, si hablamos de dolor, por ejemplo, evaluar antes de tratar y explorar cada síntoma. Si hablamos de dolor, dónde le duele, cómo le duele, la intensidad del dolor, cuánto tiempo tiene el dolor, la localización, si toma algún medicamento o no. Es importante explicar los síntomas, por qué se están dando. Muchas veces el paciente piensa que si está con dolor o el dolor aumenta, esto es un presagio de mal pronóstico y no es así. Si hablamos exclusivamente de dolor, el dolor en un paciente oncológico se da al inicio de enfermedad, durante la enfermedad por los tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, cirugías, por ejemplo, o al final de enfermedad. El dolor como síntoma no da pronóstico y eso es importante aclarar en los pacientes. ¿Y cuál es el plan a seguir? ¿Qué le vamos a dar? Muchas veces le tienen tanto miedo a los opioides potentes como morfina, pensando que es la última alternativa y que el paciente va a fallecer pronto. Tratamiento individualizado. Si bien nosotros tenemos diferentes guías de tratamiento para los pacientes, dependiendo del síntoma que presente, no todos los pacientes son iguales. Generalmente, o la mayoría de ellos, tienen algún compromiso de órgano, como falla hepática, como falla renal, y esto va a requerir ajuste de dosis. Monitorear el efecto terapéutico y evolución del paciente. Es importante, ya que cuando damos medicamentos, vuelvo, en relación a opioides, pueden producir molestias como náuseas, vómitos, estreñimiento, delirios, somnolencia, etc. Pero si nosotros ajustamos la dosis de tal manera que podemos explicar al paciente de que estos síntomas van a pasar, que estos síntomas van a ser leves y darle herramientas necesarias para que pueda utilizarlas. Si la morfina me da náuseas, vas a tomar este medicamento si te da náuseas. ¿Ok? Entonces es importante siempre monitorear y evaluar al paciente. En relación, por ejemplo, al dolor, el dolor puede ser diferente y va a ser oscilante en todo el transcurso de su enfermedad. Atención a los detalles, responder inquietudes, indicaciones claras. Nosotros en cuidados paliativos trabajamos mucho con el personal de enfermería, ya que si bien nosotros podemos dar una indicación, nos podemos tomar media hora, una hora en la consulta. Muy aparte de eso, la enfermera hace el reforzamiento, hace el refuerzo que el paciente necesita mediante una indicación. La idea no es darle más porque es mejor, es darle lo que el paciente necesita. ¿Okay? Y eso es importante evaluar porque podemos mejorar con un solo medicamento varios síntomas. Por ejemplo, paciente que tiene dolor generalmente no duerme en la noche. Paciente que tiene dolor puede estar sin apetito. Paciente que tiene dolor puede tener náuseas. ¿Qué hacemos? Mejorando dolor, mejoro el apetito, mejoro el sueño y mejoro las náuseas. Entonces es muy importante ver qué es lo que prime en un paciente, cuál es el síntoma principal. ¿Ok? Y eso es importante también valorar. Capacitación de los cuidadores. Habíamos mencionado que no solo trabajamos con el paciente manejando sus síntomas físicos, espirituales o psicológicos, sino con la familia. Y dentro de ellos identifica a uno o dos personas que son los cuidadores principales y serán quien esté en contacto estrecho con el paciente. Estos van a requerir información respecto a evolución de enfermedad, posibles escenarios y los síntomas que pueden presentarlos para poder prevenirlos. Ellos tenemos que darle el armamento necesario para que sepan actuar en el momento que se necesite. No solamente eso, sino también va a requerir un adecuado apoyo psicosocial y espiritual. Atender y detectar trastornos de ánimo, ansiedad, así como manejo y atención del duelo anticipado y después de la muerte.
Eso quiere decir que cuidados paliativos no se acaba cuando el paciente fallece. Es decir, y ya para finalizar, cuando hablamos de cuidados paliativos hemos mencionado muchas cosas, pero hay 10 mitos que son muy frecuentes según la sociedad canadiense que lo publicó, y uno de los 10 mitos más importantes o más frecuentes que se presentan en cuidados paliativos son el mito 1, donde dice que los cuidados paliativos aceleran la muerte. Falso. Los cuidados paliativos no aceleran ni retrasan nada. Nosotros en cuidados paliativos hacemos el acompañamiento para proporcionar comodidad y la mejor calidad de vida desde el diagnóstico de una muerte avanzada hasta el final. Y cuando hablamos de pacientes oncológicos, la idea es que el cuidado paliativo se dé al momento del diagnóstico. Mito 2. ¿Los cuidados paliativos son solo para personas que mueren de cáncer? No. Ya les he mostrado estadística importante en la cual los cuidados paliativos pueden beneficiar a los pacientes y sus familiares desde el momento del diagnóstico de cualquier enfermedad que acorta el tiempo de vida, como por ejemplo pacientes con enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca severa, pacientes con falla renal que se encuentran en estadio terminal, pacientes con compromiso hepático severo, etc. Entonces, los cuidados paliativos no solo son para pacientes oncológicos. Mito 3. Las personas con cuidados paliativos que dejan de alimentarse mueren de inanición. Esto es algo que mucho preocupa a la familia, el paciente que no come. En el transcurso de la enfermedad y en toda una enfermedad oncológica, las personas que padecen una enfermedad avanzada o no experimentan hambre o sed como lo hace una persona sana. Las personas que dejan de alimentarse mueren debido a su enfermedad y no a inanición. Cuando vemos a pacientes que ya están por fallecer, que se encuentran en situación de últimos días en hospitales, a veces los vemos con sonda nasogástrica, con nutrición parenteral, los cuales son recursos innecesarios para el paciente, ya que los requerimientos en una persona que va a fallecer son diferentes a una persona saludable. Hay pacientes que pueden comer hasta 2-3 días antes de fallecer, en pequeñas cantidades. Muchos de los familiares se preocupan por eso, come menos, come poco, está más cansado, está más decaído y quieren darle estimulantes del apetito y etcétera. Pero es importante enfocarnos en qué momento de la enfermedad nos encontramos en este momento. ¿Por qué? Porque pueden haber acciones innecesarias y gastar mayor recursos que no van a beneficiar al paciente. Si el paciente desea algún tipo de alimento, se le da de una manera adecuada, proporcionada, fraccionada, según los requerimientos y necesidades del paciente. Eso es importante tener en cuenta. Paciente con enfermedad avanzada o terminal. Mito 4. Los cuidados paliativos son solo proporcionados en hospital. Falso. Los cuidados paliativos pueden ser proporcionados en cualquier lugar donde el paciente resida, en su domicilio. Bueno, acá no tenemos centro de atención a largo plazo ni hospicios, pero puede dar, esos hay en otros países, pero puede darse en hospitales. Lo ideal es que el paciente en sus últimos días, ¿dónde quiere estar? Si está en un hospital en una cama fría, no va a estar con el calor de la familia. Esa es una gran diferencia. Para nuestra población es muy importante. Muchos se asustan por los últimos síntomas que pueda presentar la familia, que pueda presentar el paciente, pero si nosotros educamos de manera adecuada y le damos las herramientas necesarias a los cuidadores y les enseñamos qué es lo que va a suceder y qué es lo que tiene que hacer, atendiéndolos de una manera adecuada, la atención en casa y cuando el paciente fallece en casa va a tener no solamente tuvo una calidad de vida adecuada, sino también una calidad de muerte. Mito 5. Debemos proteger a los niños de la exposición de la muerte y agonía. Falso. Permitir que los niños dialoguen acerca de la muerte y agonía puede ayudarlos a desarrollar
buenas actitudes que puede beneficiarlos cuando sean adultos. Los niños, dependiendo de la edad que tenga, tienen una interpretación distinta de la muerte. Se van a otro lado, solamente como algo abstracto, o saben que el paciente o que su familiar ya no va a estar más. Al igual que los adultos, los niños también necesitan tiempo para despedirse de las personas que son importantes para ellos. A veces he visto en consulta que la mamá o el papá trata de dejar a los niños cuando alguno de los padres va a fallecer. Y lo que generan es alejamiento, generan soledad, generan tristeza, generan mayor conflicto en la relación y no los dejan despedirse. Mito 6. El dolor es parte de la agonía. El dolor no siempre es parte de la agonía. Como les he mencionado previamente, puede experimentarse desde el inicio de una enfermedad oncológica hasta el final. ¿Y que puede incrementar al final? Sí, pero para eso el paciente requiere de existen muchas maneras de aliviarlo. Tratamiento con opioides, por vía subcutánea, por vía oral, por vía transdérmica, etc. Entonces, el dolor no es que necesariamente forme parte de agonía, es un síntoma más, pero puede darse en cualquier momento de la enfermedad. Mito 7. La administración de medicación para el dolor durante los cuidados paliativos induce adicción. Falso. Por lo general, mantener a las personas cómodas requieren de dosis mayor de medicación para el dolor, por ejemplo, opioides como morfina. Y esto cuando el paciente ya recibe de forma crónica opioides potentes como morfina, llega un momento en que esta dosis ya no es suficiente. Y eso no quiere decir que se vuelve adicto, sino que existe un fenómeno que se llama tolerancia analgésica. Y eso produce o hace que requiera mayor cantidad de opioides. Pero eso no es adicción, eso se llama tolerancia analgésica. La administración de morfina tiene por objetivo acelerar la muerte. Falso. Las dosis apropiadas de morfina mantienen a los pacientes cómodos, sin embargo, no aceleran la muerte. Es un mito muy frecuente. Falso, completamente falso. Mito 9. Los cuidados paliativos significan que mi doctor se dio por vencido y no existe esperanza para mí. La frase o término, ya no hay nada más que hacer, váyase a cuidados paliativos. Completamente falso. En cuidados paliativos siempre hay más que hacer. Los cuidados paliativos garantizan, ¿qué habíamos dicho? Mejorar calidad de vida para aquellos pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad en etapa avanzada, como una enfermedad oncológica. La esperanza pasa a ser menor acerca de lograr una cura, eso es cierto, y más de tener una vida con total plenitud. El paciente que puede tener una enfermedad avanzada o terminal puede estar caminando. El paciente que está con enfermedad avanzada o terminal puede realizar ciertas actividades hasta donde su cuerpo lo resista. Ustedes muchas veces pueden ver a pacientes caminando en la calle y no saben que tiene una enfermedad oncológica avanzada, que ya no va a haber tratamiento curativo. ¿Cuándo empieza a deteriorarse? Cuando ya hay mayor compromiso de órgano y el paciente termina postrándose. Pero al inicio, a pesar de tener una enfermedad avanzada o enfermedad terminal, lo podemos ver como una persona normal, adelgazada sí, pero el paciente puede realizar ciertas actividades. Y el mito número 10, he decepcionado a mi ser querido debido a que él o ella no murió en casa. Eso es por parte de la familia. En algunas ocasiones las necesidades del paciente exceden lo que pueden ser proporcionados en casa, a pesar de los mejores esfuerzos. Garantizar la entrega de los mejores cuidados independientemente del entorno no es un fracaso. Habíamos mencionado anteriormente que los cuidados paliativos, si bien se requiere que sean en casa, no son exclusivos. Hay situaciones en las que deberían darse de forma hospitalaria u hospicios, pero con los requerimientos de cuidados paliativos, no con procedimientos invasivos. Nosotros en cuidados paliativos no prolongamos la muerte, no aceleramos la muerte. Nosotros hacemos el acompañamiento y evitamos y aliviamos el sufrimiento.
Y bueno, espero que finalizando mi exposición, hacer mucho hincapié en los cuidados paliativos que son necesarios y no solo en los pacientes oncológicos que son importantes, sino en las diversas patologías crónicas que llegan a tener falla de órgano y llegan a ser pacientes con enfermedad terminal. Bueno, gracias.